a ver el segundo mensaje y el mensaje a Esmirna. Esmirna era una comunidad que estaba en la ciudad grande y era importante de la costa occidental de Asia Menor, lo que ahora nosotros conocemos como Turquía. Y si ustedes van a darse cuenta, esta es la número 2, estaba en la parte allí costera y por eso era una de las ciudades importantes. Ellos eran famosos porque ahí habían escuelas de medicina y ciencia. A diferencia de los otros mensajes para las demás iglesias, a la comunidad de Esmirna, el Señor los elogia y le reconoce las obras que estaban haciendo, pero a ellos no le hace ninguna reprensión. Y no era porque no hubiera o no tuviera algo que corregirle, pero ellos estaban pasando por una situación donde el tema principal que les ocupaba en ese tiempo eran las tribulaciones que estaban pasando. Pero en el mensaje a esta comunidad, el Señor ofrece una visión clara de lo que ellos estaban pasando para que entendieran que lo conocía. Pero también Él les hace saber que ellos deben o cómo ellos pueden afrontarla y superar la situación que están viviendo. Y este mensaje aplicaba también a todos los creyentes de la época, como también aplican para el día de ahora para nosotros. El mensaje, hermanos, lo encontramos allí en Apocalipsis capítulo 2, del verso 8 al 11. Y vaya conmigo allí al pasaje en el cual vamos a estar mirando lo que el Señor le dice a la iglesia Esmirna. Cuando estén allí me contesta con un amén para darle lectura a la porción de la palabra. Muy bien, vamos a capítulo 2 de Apocalipsis, verso 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daños de la segunda muerte. Como en cada mensaje, hermanos, siempre se inicia para poder identificar el autor de quién está dando el mensaje. Y ahí en el verso 8 nosotros lo miramos, lo que describe y dice: escribe al ángel, es decir, al pastor, al obispo que estaba en la iglesia, el primero y el postrero, el que estuvo vivo, el que estuvo muerto y vivió, o decir, el que lo mataron pero también resucitó. Y en el capítulo 1, hermanos, están todas las descripciones del Hijo de Dios, de Jesucristo, y aunque Él les trata de ocupar, de acuerdo al mensaje que está dando a cada iglesia, trata de ocupar las características que lo identifican para que la iglesia entienda que Jesucristo es el que está dándoles el mensaje. Pero aquí ocupa a Él y dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto pero resucitó, para de alguna manera
Lo que iba a tratar tenía que ver que ellos tenían que resistir hasta la muerte y que había algo más allá de la muerte, y por eso él se identifica, y así lo vamos a ir viendo a través de todos los mensajes a Éfesos. Si nosotros recordamos, él dijo: yo soy el que tengo en mi diestra las 7 estrellas. Hablando de yo no sé si estuvieron aquí los del domingo pasado. ¿Estuvieron acá? Aunque cuando dije 5, algunos dijeron no. El que tengo en mi mano las 7 estrellas. Y él explica que dice que son los 7 ángeles, o los obispos, o los pastores. Él es el que estaba en control. Y el que me paseo en medio de los candeleros que eran. ¿Y qué eran los 7 candeleros? Las iglesias. Ve, él se identifica, es el mismo Jesucristo, pero aquí se identifica como el primero y el postrero, porque el mensaje que va a traer, hermano, es algo que les va a ayudar a ellos a saber que el que les está hablando tiene poder para dar la vida, y que la muerte nomás es un paso. Por eso veamos el contenido del mensaje que tiene a esta iglesia, y comienza él con el diagnóstico en el verso 9 y dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y también conocía la blasfemia de los que decían ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Primeramente les dice: yo no estoy ajeno a lo que ustedes están pasando. Yo conozco tus obras. Es decir, ellos estaban haciendo, hermano, todo lo que necesitaban hacer como hijos de Dios. Lo que les elogió a Éfesos allá, ellos los estaban haciendo, pero también conocía las tribulaciones, y eso es lo que estaba pasando la iglesia o la comunidad, las tribulaciones y tu pobreza. Jesús lo sabía, hermano, y ellos estaban pasando situaciones que tenían que lidiar, porque causaban de alguna manera desánimo en la comunidad cristiana. Y viene el mensaje de parte de Jesús, se dice: el que murió pero resucitó está aquí, conozco lo que ustedes están haciendo, esas tribulaciones que están pasando. Y es lo mismo, hermano, para nosotros ahora en día. Muchas tribulaciones hay en el caminar como hijos de Dios. El mismo Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Jesús vuelve a decir: no importa, hermano, por lo que estamos pasando, anímate, Jesús está en medio nuestro. Gracias por su entusiasmo, pero Jesús está en medio nuestro, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las aflicciones que muchos padecemos. Y en estos momentos quizás algunos de nosotros estamos en situaciones difíciles, hermano, que a veces se nos hace difícil confiar en la promesa de Dios. Y así estaba la iglesia de Esmirna. Pero él les dice: yo conozco tus tribulaciones. Y dice: y tu pobreza. Pero siempre hay una promesa de Dios y que Él la mantiene. Y eso debía a nosotros tenernos de alguna manera fortalecidos. Porque cuando Él insiste que Él conoce sus obras, es para hacerles saber: yo estoy presente. Y nosotros a través de las Escrituras podemos ver siempre que Él se aseguró de que el pueblo, su iglesia, conociera que Él iba a estar siempre. ¿Se acuerdan de la gran comisión, Mateo 28, 19 y 20? ¿Cómo termina el verso 20, hermano? He aquí, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Eso, hermano, debe, siempre cuando estamos en tribulaciones, debe llevarnos a acordarnos de que Él está en medio de nosotros. Dice: no, pues Jesús se fue. Sí, pero si usted lee el capítulo 14 de Juan, hermano, dice él, y da ya cuando él estaba por ascender, él dice: no los dejaré huérfanos.
mandaré a alguien que va a estar con vosotros, hablando del Espíritu Santo. Él vendrá y los va a guiar a toda verdad. Entonces Él está en medio de nosotros. Pero ellos, hermanos, a pesar que Jesús le trae este mensaje, dice: sí, estás aquí, pero estamos en tribulaciones. Él conocía la pobreza que estaban pasando. Y esa pobreza, hermano, era física, porque el imperio romano expropiaba las pertenencias que tenían por las calumnias, aún de los que estaban dentro de la misma iglesia. Por eso es que nosotros leemos y dice: conozco tu pobreza y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Ya vamos a explicar eso más adelante, pero vamos a entretenernos un poquito aquí cuando dice en la pobreza. Hoy en día nosotros conocemos, hermanos, una doctrina conocida y que se predica como el evangelio de la prosperidad. Si eso tuviera una base bíblica, aquí Jesús les hubiera dicho a los de Esmirna: ustedes están así pobres porque no han decretado. Ustedes están así pobres porque no han pactado. Ustedes están pobres porque no han sembrado. Los hubiera reprendido, hermano. Pero no, Jesucristo les dijo: yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Sabe por qué? Porque el estándar de Dios de riqueza no es como el estándar del hombre. Y a veces el hombre quiere mezclar el evangelio con el estándar que tiene de riqueza, pero la riqueza de Dios es diferente, hermano, porque nosotros la encontramos y vemos cuando Él lo describe después el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corintios, en el capítulo 6, usted lo puede leer. Yo voy a leerle algunos versículos. El verso 9 en adelante dice: como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Cómo es eso? Como desconocido, pero bien conocido. Porque aquel que está en medio de nosotros lo sabe todo, hermano. Alguien tal vez no puede saber lo que tú estás haciendo para la obra del Señor. Y tú dices: ay, siquiera los hermanos supieran lo que yo hago para el Señor. Pero hay alguien, hermano, que va a traer recompensa, que lo sabe cómo lo hacemos y cuánto hacemos. Y ese se llama Jesús de Nazaret, Rey de reyes y Señor de señores. Por eso dice: como desconocido, pero bien conocido. Porque aquel, hermano, que anda en medio de nosotros lo conoce todo. Luego sigue diciendo ahí adelante en el capítulo 6 de Segunda de Corintios, verso 9: como moribundo, mas es aquí que vivimos. Mira, hermano, cuántas veces nos hemos sentido como decir: ya las fuerzas como que no me alcanzan. No tengo ánimos ni de querer ir a la iglesia. Pero el Señor te dice: como moribundo, mas es aquí que vivimos. Porque mientras este hombre, dice Pablo, exterior se va desgastando, no obstante el interior se va renovando día con día. Y cuando la presencia de Dios, hermano, está en medio nuestro, ese Dios que nos mantiene allí nos hace sentir de esa manera, vivos para la gloria de Dios, como castigados, mas no muertos. Sí, quizás ahora nosotros podemos sufrir mucho atropello, mucha vituperación, pero cuando Él está en medio nuestro nos hace decir: no, no eres pobre. Nunca piense, hermano, o se sienta pobrecito yo, porque a veces uno en la vida cristiana conoce mucho testimonio de personas que quiere decir: ay, pobrecito yo, que oren los hermanos por mí. Y tal vez no tiene tanto como para sentirse pobrecito yo, pero se quiere sentir pobrecito.
porque cree que eso le va a ayudar. Pero Dios lo conoce todo, hermano. Él sabe la condición que estamos, y el Dios que está de tu lado es un Dios que tiene poder para cambiar la circunstancia, hermano, para cambiar la situación. Por eso uno tiene que saber que dice: puedo estar castigado, pero no estoy muerto todavía. Hay vida. Puedes decir: gloria a Dios por Jesucristo, por aquel que alabo, tiene poder para sacarme de la condición que estoy. Como entristecido, mas siempre gozoso. Mire, el gozo no está determinado por las circunstancias de la vida. El gozo está determinado por el Espíritu que hay en ti y en mí, que ha sido puesto porque hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en su corazón? Si usted tiene el Espíritu Santo, usted debe tener gozo. Cuando viene la tristeza, hermano, el gozo permanece constante. La tristeza y las alegrías están determinadas por las circunstancias de la vida. Hoy estoy bien, vas a estar alegre. O te va mal, vas a estar triste. Pero cuando el gozo del Señor está en tu vida, te hace estar estable. Estás caminando siempre seguro de la mano del Señor. Sí, estoy con una decadencia aquí, pero la mano del Señor me sostiene para levantarme. ¿Cuánto lo cree? A veces uno tiene que decírselo en su mente. ¿Para qué? Para que el cuerpo reaccione. Y usted dijo hoy en la mañana: me voy a tomar esta pastilla para que no me duela la cabeza a las 2 de la tarde. Es porque usted le está diciendo a su cuerpo que a las 2 de la tarde le va a doler la cabeza. Y si lo pensó así, ya le va a doler, hermano. Así trabaja nuestro cuerpo. Hay personas, yo conozco personas que dicen así: me voy a tomar la pastilla de hoy en la mañana por si me duele la cabeza más tarde. Uno debe confiar, hermano, que el que anda en medio de nosotros nos sostiene. Por eso es que dice: como entristecido, mas siempre gozoso. Y aquí viene la palabra, ahí dice: como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Mira, hermano, hay cosas que tú y yo tenemos de parte de Dios que no son riquezas materiales, sino espirituales. Porque cuando tú tienes una palabra que viene de Dios y la esboza como está revelada en la palabra, hermano, trae un impacto en el que oye una palabra de bendición. Cuando tú le das una palabra de confianza a alguien, le dice: no te preocupes, el Dios que servimos tiene poder para poderte levantar. El Dios que yo sirvo tiene poder para sanarte. El Dios que yo sirvo tiene poder para cambiar la situación. No porque está en mí o lo que yo tengo, sino aquel que da la riqueza, hermano. Por eso es que dice: como pobre, mas enriqueciendo a muchos. Iglesia de Esmirna estaba siendo saqueada, hermano, porque era una acoso que tenía de parte del imperio, porque ellos veían que ellos no adoraban al emperador y ellos querían que se sometieran, que adoraran, porque al emperador lo querían ver como Dios. Pero como ellos habían rendido su vida y adoraban a Jesucristo como su Señor y Salvador, y eso es lo que no les parecía, y por eso a ellos trataban de expropiarle todos los bienes que tenían, y por eso estaban empobrecidos. Pero hay algo en la palabra que nos recuerda a nosotros y podernos decir: la riqueza que tú tienes no es material, pero es una riqueza que no la puede robar el príncipe de este mundo. Por eso cuando nosotros estudiamos en lo que era el Sermón del Monte, y dice: hacer tesoros en el cielo donde la polilla y el orín no corrompen. ¿Cuáles eran los tesoros? Agarrar de las riquezas de Dios, hermano. Hacer y obedecer lo que Dios dice, y entonces tendremos riqueza. Termina diciendo el verso 10: como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y a veces parece una ironía leer el versículo, hermano. Dice: no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Porque de tu lado, de mi lado, está el dueño del oro y la plata, que cuando hay necesidad en el pueblo de Dios, Él suple. Él suple. Por eso yo lo repito y voy a volverlo a repetir. Este versículo del Salmo: joven fui
y he envejecido. Y no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Por qué? Porque Él es el que está en control. Él es el que tiene el control. Y eso es lo que trata de hacerle saber a la iglesia. Decir, sí, yo conozco tu tribulación, sé por dónde está pasando, sé tu pobreza. Y en la causa, hermano, de la pobreza era la blasfemia de aquellos que decían ser judíos y no lo eran. ¿Qué tenía que ver esto? Es que el problema es que en la iglesia, en aquel tiempo, todos los judaizantes eran los que habían seguido la doctrina de los apóstoles, se consideraban así. Pero habían algunos ahí que nomás estaban porque eran nomás físicamente judíos del linaje de David. Y usted lee todo la discusión que incluso Jesús lo tuvo con los fariseos, capítulo 8 de Juan, después usted lo puede leer del verso 39 en adelante, hasta cuando Jesús le dijo, no, es que ustedes son hijos del diablo, porque no aceptaban la predicación de Jesús. Él les dijo, no, que somos linaje de Abraham. Sí, físicamente, pero si fuera hijo de Abraham, hiciera lo que Abraham hizo. Y Abraham adoró a Dios. Y yo soy hijo de Dios y ustedes no me creen la verdad que hay en mí. Ellos no la aceptaban y usted va a ver. Ese mismo problema estaba en Esmirna. Más adelante la iglesia en Corintio volvió a tener y Pablo volvió a decirle, ustedes sí se han circuncidado, que piensan que por ser circuncidados son pueblo de Dios, pero esto no tiene que ver con algo físico, tiene que ver con la circuncisión del corazón. Ahora nosotros en día, hermanos, sufrimos mucho a veces de los que dicen ser cristianos y no lo son, que están en medio de la iglesia profesando ser cristianos. No el hecho de haber pasado enfrente, levantar la mano te hace cristiano, sino el que obedece y hace la voluntad del Señor. Esos son cristianos, aquellos que procuran estar en unidad con toda la iglesia, aquellos que procuran, hermanos, que crezcamos juntamente a que todos lleguemos a la unidad de la fe, viendo a Jesucristo como nuestro modelo a seguir. Y seguimos en eso. A veces es triste oír que hay personas que dicen, no, hermano, yo para hacer negocios con un cristiano, mejor con un impío. Porque el que dijo ser cristiano me hizo más trampa que el que no profesa. Eso es lo que estaba pasando aquí en Esmirna. Por eso dice, por la blasfemia tenía que ver con calumnia. Algo que hablaban en mal de, sin tener una justificación, y por eso el imperio les expropiaba o les quitaba las cosas, porque uno dentro de allí, de la misma comunidad, por eso es que cuando dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. A veces, hermano, dentro del pueblo de Dios no crece o no hay unidad, porque hay unos que dicen ser y no lo son. Pero Jesús le dice, yo ando aquí entre ustedes, yo conozco. Y por eso es que Él vino para fortalecerlo, porque no sé si se acuerdan de la parábola de la cizaña y el trigo. Tampoco podemos sacarlos. Lo que tenemos que hacer es resistir. Porque dice, entonces hay que arrancar la cizaña. No, déjala que crezca entre medio del trigo. Al final, Él va a cosechar el trigo. Procuremos ser trigo para que el día que nos llame a su presencia pueda darnos la corona de vida. Y eso es lo que le estaba diciendo aquí. Yo conozco tus obras, tus tribulaciones, tu pobreza y la blasfemia por la causa del cual tú estás sufriendo tribulaciones, de los que dicen ser judíos y no lo son. Así es que no nos quejemos cuando en medio de la congregación dice, ay, hermano, yo ya no voy a la iglesia porque ahí hay un hermano que no, yo creo que no es cristiano. ¿Qué podemos hacer para convertirlo? Esa es nuestra tarea. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo acá. Y ese fue el diagnóstico que Jesús les da.
a la iglesia. Un diagnóstico, hermano, que no era muy alentador, porque les vino a decir claramente por lo que ellos estaban pasando. Pero además de eso, no solo eso, sino viene una advertencia. Y la advertencia no era algo, hermano, que los iba a alentar, sino que viene a decirles algo al principio del versículo 10. Le dice: he aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Oiga, si ya estamos sufriendo tribulaciones, ya estamos pobrecitos acá, y algunos de los hermanos andan hablando de mí y me andan quitando hasta lo que no tengo, y ahora me viene a decir que me van a echar a la cárcel, como el dicho que uno siempre dice, ¿no? Me está lloviendo sobre mojado. Y eso causa, hermano, desánimo. Por eso Jesús llegó con este mensaje a la iglesia. Y ese mensaje sigue teniendo efectividad, porque es lo que causa mucho desánimo, y a veces dejamos de creer en las promesas de Dios. Nos olvidamos de que Dios está caminando en medio de su pueblo, pero Él está allí, que ha prometido estar con nosotros todos los días por las circunstancias que uno está viviendo. Pero Él viene y les advierte y le dice: he aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Imagínense que nosotros estamos aquí en tribulación y viene Jesús a decirnos: hermano, lo que viene no es alentador, los van a echar en la cárcel. Yo creo que el martes no tenemos a nadie aquí, o tenemos a toda la iglesia. ¿Qué piensa usted? Si Él viniera y decir: hermano, como que los andan vigilando a ustedes acá, están hablando mucho la verdad, están defendiendo la sana doctrina, y como que los quieren echar a la cárcel, ¿qué haríamos? A buscar otra iglesia. ¿Cuál está más cerca? Donde no hayan amenazas. Pero Él viene a advertirles: he aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Mira, hermano, ninguna circunstancia, adversidad viene, o que Dios la permita, sino con un propósito. Si tú estás caminando con el Señor. Por eso es que debe haber seguridad en lo que hacemos y por qué lo hacemos, en la obra del Señor. Porque lo que hacemos, no importa las adversidades que vengan de afuera, hermano, es porque el enemigo no está contento. Porque Él lo que viene es a deshacer las obras que Dios ha hecho en nosotros. Porque Él vino para matar, robar y destruir. Esa es su labor. Entonces Él va a procurar. Y así eso es lo que estaba pasando en Esmirna. Pero igual todas las congregaciones, por eso el mensaje era leído para todas. Quizás no era lo que estaban pasando las otras comunidades de fe en ese entonces, pero dice: si te viene, es parte de. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice: y tendréis tribulaciones por 10 días. Yo sé que algunos dicen: bueno, ¿y esto, hermano? Yo también estoy preguntando. Pero la declaración de 10 días de tribulación tiene un significado de sufrimiento para los cristianos, pero la buena noticia que es con un límite de tiempo. A lo mejor no específicamente los 10 días, pero en la expresión o cómo se usaba bíblicamente, cuando decían 10, y la expresión que usa acá, el mensaje es para decirle por 10 días, quería decir eso, que era un tiempo ya determinado por Dios, temporal. Y en el lenguaje profético de la Biblia, el número 10 representa una plenitud temporal, algo que va a completarse, pero temporal. ¿Se acuerda cuando los muchachos de Israel que los llevaron a Babilonia porque eran sabios y los querían usar el rey Nabucodonosor?
y le querían dar de la comida del rey. Y Daniel dijo: danos 10 días. Ocupó el número 10, porque tiene un simbolismo el número 10. ¿Cuántas fueron las plagas de Egipto? Para Dios sacar el pueblo de Israel. Y siempre se ha usado el número 10 como algo para probar algo. Y bíblicamente pues hay 3 indicaciones que prueban o dan a conocer esta proclamación de 10 días. Y una de esas es que era un periodo limitado. Simboliza que aunque el sufrimiento y la persecución pueda ser severo, siempre va a haber un límite de tiempo. Va a pasar hasta que pase la prueba. Y a veces Dios permite algunas cosas, hermano, para probarnos, para ver si realmente estamos confiando en Él. Pero Él nunca nos va a dejar solo en la prueba. Él siempre va a estar ahí, porque la promesa de Él es que va a estar con nosotros todos los días. Si usted lee la historia de José, hermano, es tan interesante y nos enseña mucho de este principio. Cada vez que José pasaba una situación, siempre decía, cuando lo echaron en el pozo, en la cisterna, dice: y Jehová estaba con José. Después, cuando lo vendieron, y dice: y Jehová estaba con José. Lo metieron a la cárcel, y dice: y Jehová estaba con José. Enseñanza. Va a ser temporal. La prueba que está pasando es temporal, porque el Señor está contigo. Pasemos el examen, pero asegurémonos que Jehová esté con nosotros. No le demos la espalda, no lo saquemos de la ecuación de nuestra vida. Asegurémonos que Dios está con nosotros, porque eso es lo que estaba diciéndole aquí a la iglesia. Sufrirás tribulaciones por 10 días. La otra manera de poder interpretar eran que las 10 persecuciones del Imperio Romano. La iglesia sufrió históricamente, los cristianos tuvieron que pasar por una persecución del imperio. Y esto podía representar estos 10 días de los distintos periodos de persecución severa que la iglesia primitiva sufrió bajo el emperador romano, desde Nerón hasta Diocleciano. 10 periodos. Y les estaba advirtiendo a la iglesia emergente, primitiva, o cuando comenzó: prepararnos, va a venir esta persecución, pero va a ser temporal. Y la otra, un plazo corto. En la antigüedad, como ya dije, 10 días era un plazo común para poner a prueba la lealtad o resistencia de una persona en un periodo corto. Siempre cuando Dios nos está puliendo o formando, permite ciertas circunstancias para formarnos, para estructurarnos. Y yo he usado mucho esta expresión que nosotros cantamos como el barro en manos del alfarero, ¿no? Y lo cantamos bonito, con toda devoción. Pero a veces en el barro hay piedritas que Dios tiene que sacar, y la única manera es pasar por el proceso. Y a veces Dios usa para probar si realmente estamos confiando y creyendo en Él. Y eso es lo que le estaba diciendo a la iglesia: vas a sufrir tribulaciones. Pero el mensaje central de Jesús en estos versículos no era el tiempo de duración de la prueba, sino la fidelidad, prometiendo que la recompensa por mantenerse firme
incluso hasta la muerte, sería la corona de la vida. Y sigue siendo la misma receta, la misma advertencia para nosotros. En medio de la prueba hay que mantenerse fiel, porque Él no nos dejará ni nos desamparará. Él siempre va a estar allí. Dice que ninguna cosa ha venido que no sea, ninguna tentación o prueba que no sea humana. Es decir, lo que Él permite es algo que nosotros podemos resistir. Dios no va a permitir algo que nosotros no podamos resistir, porque dice que junto con la prueba Él siempre dará la salida, porque Él está en medio nuestro. Él está allí. Cuando yo no puedo, Él puede. Por eso es que el apóstol Pablo decía, porque estas leves y momentáneas tribulaciones producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de su gloria. Porque cuando nos sometemos, hermano, a la prueba, porque ya hemos sido advertidos, ya el Señor nos ha dicho, y vuelvo y repito, en el mundo tendréis aflicciones. Él va a estar allí para podernos levantar. Pero viene el ánimo, y para eso vino este mensaje, para soportar la prueba. Les había dado el diagnóstico, les advirtió, pero ahora viene y dice: no temas lo que vas a padecer. No temas. Sé fiel hasta la muerte. Y no está fácil sin la ayuda del Señor. No se puede procurar con nuestras propias fuerzas pasar el momento de la prueba. Por eso estamos advertidos a través de la palabra de Dios. Nosotros conocemos, y el mensaje del evangelio ha llegado de otra manera, nosotros debemos de entender que sí van a haber adversidades, sí van a haber situaciones difíciles, pero debemos también estar seguros de que el Señor de nuestra vida ha prometido estar en medio nuestro, y no solo en ocasiones, sino todos los días, hasta el fin, todos los días. Aun cuando quizás nosotros pensamos: ¿dónde está Dios? ¿O dónde estaba Dios acá? Ahí estaba. Aunque nosotros quizás no lo sentimos o no lo vemos, pero Él está ahí para poderte socorrer. No temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte. En Mateo capítulo 10, versos 19 y 20 dice: más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el verso 28 del mismo capítulo 10 de Mateo dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sé fiel hasta la muerte. A veces cuando oímos estos pasajes, hermanos, puede dar un poquito de temor quizás, pero debemos refugiarnos en el que está de nuestro lado. Debemos confiar, como el ánimo que le traía el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna sigue siendo el mismo para nosotros ahora. Cristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. La promesa sigue siempre sí y amén. Lo que tenemos que es nosotros poder confiar y saber que Él no nos va a dejar. Él va a estar allí. Yo sé que en esos momentos a veces lo que uno más olvida
son las promesas de Dios, porque se está enfocando en el presente. Y yo sé que algunos de nosotros aquí hemos pasado por situaciones donde le hemos preguntado a Dios, ¿dónde estás? Porque a veces nos hacen más de 10 días, ¿no? Porque tal vez la prueba todavía no ha cumplido su propósito. Yo le decía que los 10 días significa plenitud temporal. Esa plenitud quiere decir hasta que Dios logre el propósito. Hay algunos de nosotros que somos tercos. O sea, Dios está insistiendo y te pasa por una prueba y uno medio la va saliendo y vuelve a caer en el mismo donde estaba al principio. Y Dios lo está trayendo, ya lleva 5, aunque haya pasado un mes, ¿no? Y como cree que no puede salir ahí, vuelve otra vez a comenzar. Y Dios dice, bueno, hasta que se cumplan los 10. Y no estoy hablando de número de días, sino de proceso. Pero el proceso es temporal, hasta que nosotros nos dejemos. Yo sé que está trayendo a la memoria algunas cosas que el Señor está tratando con tu vida. Pero uno siempre está ahí, no, a mi manera, Señor. Es que yo creo que así debe ser. Es que esto no debe ser así. Porque a veces Dios tiene que tratar con nuestro orgullo. A veces con nuestra autosuficiencia. Porque creemos que nosotros podemos lograr todo. Oh, yo dependo, si no fuera por mí, esto no pasaría. Y a veces el Señor nos tiene que llevar y recordarnos que todo don perfecto y toda buena dádiva viene de Él, incluso en nuestra vida. Y hasta que el Señor no nos lleva a decirnos, hasta que te des cuenta que si no respiramos es por la gracia y la misericordia de Dios. Hasta que uno reconoce, Señor, si no fuera por ti, separado de ti, nada puedo hacer. Y lo llegas a entender, no solo en la mente, sino que en el corazón. Entonces se completa los 10 días. Por eso es que algunos a veces pasamos meses. Yo no sé si quizás años, pero Dios está tratando con la misma situación. ¿Por qué? Porque Él quiere darte la corona de vida. Porque si seguimos en el mismo error, cualquier cosita nos va a hacer a caer, a destituirnos de la gloria de Dios. Porque nuestra situación es que vamos a estar confiando en lo que nosotros tenemos o lo que nosotros somos y nunca depositar en la confianza de aquel que está en medio nuestro. Pero cuando tú reconoces, hermano, que al Dios que tú sirves es un Dios que tiene control, que cuando Él dice eso va y eso va a ser, no importa lo que tú creas o piensas, entonces Dios te levanta, te restaura y te da todo lo que Él tiene preparado para ti, porque te dice, yo soy el Dios que te sostiene, lo que tengo en mi mano nadie los arrebata. Y comienzas a ver la gloria de Dios a través de tu vida y ver cómo Dios va fluyendo en lo que tú estás haciendo y reconoces que al Dios que tú sirves tiene el control de todo, hermano. Mire, yo he pasado por situaciones, yo sé que hemos comenzado hace 10 años, pero sí pasé al principio del servicio, decir, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago allá? Señor, yo no lo sé, pero de repente, hermano, viene algo que te lleva por los 10 días, te pone a prueba y te hace reconocer que la obra es de Dios, que Él es el que tiene el control de todas las cosas y el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu que nos guía a toda verdad y esa verdad se va a hacer aunque yo la acepte o no, pero Él tiene el control. Cuando puedo descansar en Él, hermano, puedo sentir que algo nuevo viene para mi vida y puedo decirle, Señor, como tú quieras. Y entonces las fuerzas se renuevan, porque como decía un hermano acá, tengo ganas de retirarme. Pero cuando reconoces a quien estás sirviendo, dice, no, es que no importa dónde me retire, voy a necesitar de Él ya retirado. Mejor me quedo haciendo lo que Él me ha llamado a hacer. No importa que este hombre exterior se vaya acabando, porque reconozco que el interior día con día se va renovando por el poder del Espíritu Santo. Cuando pasamos aquello de las águilas, hermano, cuando yo preparé ese mensaje, hubo algo sobrenatural que llegó a mi vida y me hizo entender que Dios renueva nuestra fuerza, nos da alas como de águila.
Yo no sé si ustedes vieron, pero cuando yo dije y volar, miren, en ese momento cuando yo estaba repitiendo eso, algo vino del Señor y me hizo sentir, oh, no es tu fuerza, no es lo que tú hagas, no es lo que tú piensas, no es tu estrategia, es la dirección del Espíritu Santo que va a llegar a hacer lo que Él quiere que hagamos con nuestra congregación que Él me ha permitido pastorear. Pero debemos confiar, hermano, que Él está aquí para animarnos. Hay que resistir, hermano, porque al cabo no hemos resistido hasta la muerte lo que Él hizo por nosotros. Porque sí, Él lo hizo. Y ese es el ánimo que le trae a la iglesia. Hoy nosotros estamos viviendo que necesitamos que el Espíritu nos recuerde, hermano. Y hoy debemos tomarnos nosotros ese mensaje y oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ánimo, iglesia. Ánimo, que en medio del problema, en medio de la tribulación, el Rey de Reyes camina contigo. Está allí en tu problema, en tu tribulación, en tu pobreza, en la blasfemia que los demás hacen, que los que dicen ser y no son. Él está allí para fortalecerte y decirte: yo soy el Dios que te levanto, yo soy el Dios que te restauro. Resiste, resiste, sé fiel. Y entonces Él nos dará la corona de la vida. Y por eso estamos acá, hermano. Yo no sé si alguien más busca a Dios por otra cosa, pero nuestro objetivo es llegar a la presencia del Señor. Que cuando tú te mueras, tú pasas a la vida eterna. No sé si algo otro tiene otra meta. Y si la tiene, me avisa. No para ir con usted, sino para ubicarlo. Porque a Dios lo buscamos, hermano, porque hay una eternidad. Porque hay una vida que esto que estamos pasando aquí es insignificante para la eternidad. Por lo tanto, hermano, no nos aflijamos. Esto va a ser por un espacio de tiempo. Pero mientras tanto, que el Espíritu te dé fuerza, fortaleza. Yo sé que vienen cosas que pueden traer desánimo, puedan ser cosas que nos hagan sentir: ay, ya no vale la pena servir al Señor, porque estamos viendo de nuestra manera de ver las cosas. Pero cuando tú lo miras, el premio que Dios tiene, te das cuenta que la tribulación que está pasando vale la pena pasarla, soportarla. Según la historia, hermano, de esta iglesia, los historiadores dicen que Policarpo fue el obispo o el pastor de esta iglesia y fue uno de los últimos discípulos de Juan. O sea, Juan lo preparó, él fue que lo instituyó como pastor de la congregación de Esmirna. Y por eso él tenía mucho peso en la iglesia de Esmirna, porque allí Juan fue el que lo había puesto. Durante su largo servicio se dedicó a defender la sana doctrina cristiana frente a las herejías tempranas del gnosticismo. ¿Se acuerda de los nicolaitas? Esos andaban en todas. Usted lo va a ver cuando estemos viendo, va a ver que andaban en toda Asia Menor. Ellos andaban queriendo conquistar, porque el gnosticismo era que lo que hagas con el cuerpo no afecta a tu alma. Eso era su ideología, y estaban en medio. Entonces él había luchado contra eso, el pastor, fortaleciendo a la comunidad. Pero un 23 de febrero del año 155 después de Cristo, durante una persecución a los cristianos bajo el Imperio Romano, Policarpo, a los de 86 años, fue traicionado por los mismos de los que decían ser judíos y no lo eran.
y lo arrestaron y lo llevaron ante el procónsul romano en el estadio de Esmirna. Y se le exigió que jurara por el emperador y maldijera a Cristo para salvar su vida. Y estas fueron las palabras de Policarpio. Respondió con una de las frases más memorables de la historia cristiana. Abro comillas. Durante 86 años le he servido a mi Señor y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo podría blasfemar a mi Rey y mi Salvador? Ante su negativa, fue condenado a morir quemado vivo en una hoguera. Según los relatos y testigos de aquel entonces conocido como el martirio de Policarpio, las llamas rodeaban el cuerpo en una forma de arco sin llegar a consumirlo. Por lo que finalmente un verdugo tuvo que atravesarle con una espada. Su muerte dejó un legado imborrable de valentía y fidelidad, porque había sido advertido con el mensaje de Cristo. Según la historia, yo aquí nomás resumí algo, pero dice que los mismos judíos, hermanos, que observaban la ley y que en tiempo de día de fiesta no podían hacer nada, dice que ellos mismos en un día de fiesta fueron a recoger leña para la hoguera de Policarpio. Pero cuando tú sabes que hay algo después de la muerte, permanece fiel. El Dios al cual servimos da la fortaleza. Y no estoy hablando para que tengan miedo. Perdón por lo que desperté. Pero es necesario que nos afirmemos en la fe y entendamos que hay advertencias. Y que ahora en día nosotros estamos en persecución quizás con ideología. Que a cambio de favores, quizás de algún beneficio, no nos dicen el perjuicio que puede causar para nuestra eternidad. Pero el pueblo de Dios tiene que tener bien claro que un beneficio puede ser temporal, pero la vida eterna y la corona es para siempre, hermano. Vale la pena dar el paso de ser fiel hasta la muerte, porque esa es la entrada a la vida eterna. Por eso es que el escritor de Hebreos, cuando habla de Jesucristo, hermano, él describe en el capítulo 12, y yo voy a leer solo 4 versículos, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes? Todos los del Antiguo Testamento, incluyendo a Policarpo. Si usted lee la historia de todos los apóstoles, hermanos, su muerte no fue una muerte digna. Algunos los aserraron, los partieron por mitad. Otros los amarraron de sus extremidades, los jalaron con caballos hasta a explotarlos así. Se oye muy duro, gráfico, hermano, pero estaban poniendo la mirada en el autor y consumador de la vida. Por eso es que dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz. Él estaba como hombre, hermano. Jesucristo sentía los dolores. Por eso en Getsemaní hizo la oración y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya.
Y él dice, menospreciando la vergüenza. Él pasó, fue despojado de sus vestiduras. Algunos historiadores dicen, nosotros lo miramos en un cuadro con un manto, pero algunos historiadores dicen que estaba totalmente desnudo. Porque esa era la vergüenza que tenía que pasar. Toda la vergüenza de mi pecado y tu pecado fue cargado en el Hijo de Dios. Pero Él no tuvo el aprobio, el menosprecio, dice, a la vergüenza. Él no le importó, porque Él nos miraba a ti y a mí, salvos por la gracia y la misericordia del Señor. ¿Cómo no servirle a aquel que dio lo máximo? Aún llevó mi vergüenza, hermano. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Por eso hablo todos los domingos y te digo, Cristo es la respuesta. Acéptale como Señor y Salvador y tú tendrás la corona de vida. En el mundo sí tendremos aflicciones, pero Él ha prometido caminar conmigo todos los días de mi vida. Él estará allí. Cuando yo me caigo, Él me levanta. Cuando yo siento que estoy triste, Él es mi gozo. Cuando yo siento, hermano, que no tengo nada, lo tengo todo, porque Él es el dueño del oro y la plata. Él es el Dios que yo sirvo, y ese es el que está en medio de nuestro. Por eso en el verso 3 termina diciendo, consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse a desmayar. Cada vez que estemos pasando una prueba, hermano, mira la cruz. Vuelve a ver para allá y te darás cuenta que Él pagó más. Él hizo más que yo, superlativamente. No hay nada, porque no ha venido ninguna cosa sobrehumana que yo no pueda soportar. Así es que nuestro ánimo no se canse, para que aún, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Ahora asegurémonos que estemos haciendo la voluntad de Dios, sufriendo, porque algunos sufrimientos, hermano, no es por la causa de Dios, sino como consecuencia de pecado. Eso es otra cosa. No esté esperando los 10 días allí. ¿Hello? La prueba temporal es cuando tú estás bien con el Señor. Si estás sufriendo por causa de pecado, hermano, esas son consecuencias del pecado. Y usted la va a tener que enfrentar. La prueba es temporal, cuando Dios quiere probar nuestra fidelidad a Él. Cuando si verdaderamente dice ser seguidor de Cristo. Porque aquí en la iglesia todos decimos amén. Gloria a Dios. En tu trabajo, en tu casa, debe ser lo mismo. Si eres hijo de Dios, si eres seguidor de Cristo. Porque si no, es como los que dicen ser judíos y no lo son. Perdón por la pedrada. Pero debemos llegar a conclusiones, hermanos. Porque a veces nosotros podemos escudarnos y estar pensando, decir, Señor, ¿cuándo van a pasar estos 10 días de tribulación? Debemos asegurarnos primero si estamos en la voluntad de Dios. Si no es capricho mío, si no es acción mía o un pecado el que esté afectando. Toda cosa que nosotros sacamos, hermano, aún en lo oculto, va a tener repercusión en el futuro. Padres de familia, escucha lo que el Señor trae. A veces hacemos cosas y pensamos, oh, esto no es permitido, lo puedo hacer. Pero todo lo que hagamos que no está aprobado con Dios va a traer consecuencias, hermano, en la familia, en tu vida. Porque a veces uno puede escudarse y decir, esto me es permitido, yo lo manejo. Pero todo trae consecuencias en la vida. Toda acción, toda cosa que nosotros permitimos
Hoy esta cosa hay que tenerle cuidado, vigilarlo, que no nos atrape. Esta es una red, las redes sociales, hermanos, están causando muchos problemas. Y a veces nos llevan a situaciones, a enfrentarnos situaciones que en la vida cristiana no van de acuerdo con el plan de Dios. Y nosotros decimos, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué está sucediendo estas situaciones? Pregúntate lo que estás haciendo o lo que estás permitiendo. Aquí nosotros solo tenemos 45 minutos, hermanos, de palabra. Yo excedo a veces, ¿no? Pero tú tienes las 24 horas para conectarte con el Señor. Y no permitas que el enemigo llegue a tu casa, a tu vida, a poder traer. Porque eso puede también generar tribulaciones, adversidades, consecuencias que pueden estar afectando tu vida. Pero cuando estás bien con el Señor y están las tribulaciones, acuérdate que son temporales. Vuelvo y repito el pasaje que decía Pablo a los Corintios. Porque estas leves tribulaciones momentáneas producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de su gloria. No es mejor, hermano, recompensa cuando tú sientes lo que Dios te permite conocer después que pasas la prueba. Que en medio de la circunstancia tú te das cuenta que Dios es real, que Él está allí, que no se le pasa nada, que llega a tiempo. En el momento de que tú lo necesitas, Él está allí. Por eso es que Él termina diciéndole la recompensa: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A esta ciudad de Esmirna se le conocía como la corona de las ciudades, por lo próspera que era. Por eso el mensaje lo asimila. Dice, si tú miras opulencia en esta ciudad, hay algo preparado para ti personal, la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El verso 11 del capítulo 12. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daños en la segunda muerte. La muerte no significa el fin, hermano, sino la entrada y el inicio de la vida eterna. El Señor nos haya listos y preparados para el día cuando que tengamos que partir por el Señor. Cuando celebremos la vida de cualquiera de nosotros, podamos gozarnos no porque se fue, sino porque tiene la corona de vida. Que haya un consuelo, decir, cuando tú celebres mi funeral acá, tú puedas decir, no, pues fiel hasta la muerte. Que así podamos decir de cada uno. Pero no celebrar yo de ninguno, pero ese día va a llegar. Es algo que lo tenemos asegurado. El mañana no, pero ese día sí. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Todos estamos aquí y declaramos, yo amo a Dios. Entonces hay que resistir al. Vigilémonos, porque Él nos conoce y anda en medio nuestro, aún en las partes más oscuras, ahí donde tú te puedas meter tú solito, en el baño. Él mira lo que tú estás mirando. Él mira todo lo que tú estás haciendo. Y eso, ya insisto con esto, porque eso es lo que más se está perjudicando ahora, la mente. Y voy a quedarme ahí porque ya me iba a meter en otro tema. Pero tal vez en alguna otra exposición salga la aplicación que queremos hacer. Pero pensemos, ¿qué es lo que está pasando
en tu vida. ¿Hay tribulación? Hoy es tiempo de animar. El Señor está en medio nuestro. ¿Estás pasando por dificultades? Dios lo conoce. Dios lo sabe. Él no está ajeno. Él sabe por lo que tú estás pasando. Quizás algunos de nosotros, quizás ni nos damos cuenta por lo que tú has pasado esta semana. Pero Dios lo sabe. Quizás a muchos los vemos sonriendo acá, viniendo. ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. Bien, hermano. Aunque quizás usted venga quebrantado de corazón. Pero el Señor lo sabe. Y Él tiene respuesta para ti hoy en esta tarde. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero orar por las necesidades.